El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momentito, queridos hermanos. Hemos escuchado cómo Santiago y Juan, enojados porque los samaritanos no los habían recibido, le dicen a Jesús: Maestro, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y que los queme? Y Jesús, dice el Evangelio, los regañó. Y los regañó porque ellos estaban faltando a la caridad. Hermanos, la norma suprema de la vida cristiana es la práctica de la caridad. Creo que todos sabemos lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si yo no tengo amor, yo nada soy. La norma suprema de la Iglesia es la caridad. Hoy estamos celebrando a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella no vivió muchos años, vivió 24 años. Es patrona de las misiones, es doctora de la Iglesia. Y ella llegó a la santidad viviendo la caridad en grado heroico. Ella decía: cuando yo leo la vida de los santos, yo me doy cuenta que no puedo imitar esas grandes penitencias que hacían. Y añadía Santa Teresita: me he dado cuenta que en la Iglesia hay muchos miembros, pero también hay un corazón que ama. Yo quiero ser en la Iglesia ese corazón, un corazón que ama. Y así llegó a la santidad Santa Teresita. Ella se enamoró totalmente de Dios. Por eso vivió la infancia espiritual. Ella se dio cuenta que para llegar a ser santa tenía que hacerse muy pequeñita, como una niñita enamorada de Dios. Porque, hermanos, la caridad lleva a decir que lo primero es estar enamorados ¿de quién? De Dios. Santa Teresita en su celda, era religiosa carmelita, vivía en un monasterio, estuvo 9 años ahí como carmelita, tenía una frase: Jesús es mi único amor. Ella se enamoró totalmente de Dios. Y le decía a Jesús: Jesús, quédate en mí como en el sagrario. Y porque estaba enamorada del Señor, amó de verdad al prójimo. Y les pongo 3 ejemplos, con esto termino. Cuando ella tenía 14 años se enteró que habían apresado a un criminal, un asesino, Pranzini. Entonces había pena de muerte.
y lo condenaron a muerte a ese asesino, había hecho mucho daño. Y ella comenzó a rezar por la salvación de ese asesino, por Pranzini. Oraba y oraba por su salvación. Entonces no había internet, no había televisión. Llegó el día de la ejecución y ella al día siguiente leyó la noticia de la ejecución, quería saber si había hecho algún acto de arrepentimiento ese asesino. Y leyó con alegría cómo Pranzini, antes de ser ejecutado, pidió un crucifijo y lo besó 3 veces. Y Santa Teresita dio gracias a Dios. Ella estaba segura que sus oraciones por ese asesino habían dado resultado. Este asesino se había arrepentido. Segundo ejemplo, como les he dicho, ella estuvo 9 años en el monasterio de las Carmelitas. A los 15 años entró, hasta su muerte a los 24 años, el año 1897. Y la vida en un monasterio implica compartir con los demás. Y había religiosas un poquito complicadas. Había una religiosa que siempre hacía bulla en la capilla con los dientes. Y eso como que le molestaba a Santa Teresita, pero nunca reaccionó mal. Nunca. Y otra religiosa, cuando lavaba la ropa, sin mala intención, le salpicaba el agua. Pero ella, Santa Teresita, nunca reaccionó mal. Miraba a sus hermanas con los ojos de Cristo. Y el tercer ejemplo, Santa Teresita es patrona de las misiones. ¿Por qué? Si nunca salió de un monasterio, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque ella todos los días rezaba por los misioneros. Y cuando ya estaba muy enferma, murió de tuberculosis, y le costaba caminar, y sufría mucho cuando caminaba, ofrecía ese sacrificio de caminar por los misioneros, por la santidad y perseverancia de los misioneros. Por eso es patrona de las misiones. Hermanos, si nosotros como Santa Teresita, el Niño Jesús, nos enamoramos de Cristo, viviremos la caridad en grado heroico y nunca vamos a maltratar a nadie. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a imitar a Santa Teresita. Decía Santa Teresita, el Niño Jesús, María es más madre que reina. Le pedimos hoy a la Virgen que, como lo hizo Santa Teresita, el Niño Jesús, vivamos enamorados de Cristo. Que así sea.